Miren, en unos momentos más vamos a orar por Silvestre y por Horacio. Va a ser una oración de consagración como pastores, ¿sí? al ministerio. Dios los ha llamado, han sido probados y vamos a dedicarlos para la obra del ministerio. Pero antes yo quiero compartirles algo, ¿sí? Sobre todo a ustedes dos, Horacio y Silvestre, pero es para todos los pastores también, los demás o que ya están en el ministerio, pero también para las ovejas, ¿sí? Porque lo que voy a hablar tiene que ver con lo que un pastor enfrenta cuando se dedica al ministerio. Pero también la palabra de Dios es muy amplia y también nos alcanza a nosotros, a todos en general. Miren, en estos últimos tiempos ha corrido por las iglesias una enseñanza que no es del todo correcta, una enseñanza de que todo sufrimiento viene del diablo. Pero esto no es verdad, no. Los cristianos, los ministros de Dios, dice esta enseñanza, debemos de estar libres de toda aflicción. Bueno, ya nos explicó de Elías, ya nos explicó de José, pero esta enseñanza que no es correcta asegura que no tenemos por qué sufrir, porque Cristo ya llevó nuestros dolores, dicen, nuestras aflicciones en la cruz. Sí, pero no tengo tiempo para explicar lo que dice Isaías 53. Sin embargo, esta enseñanza asegura de que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ahora estamos destinados para el éxito, para la prosperidad, la felicidad. Bueno, eso suena muy bonito. ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere ser feliz y tener éxito? ¿Cuántos? Pues todos, ¿no? Suena muy bonito. Todos desearíamos que así fuera. Sin embargo, lo que dice la Biblia es contrario totalmente a lo que enseña esta corriente. Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué les dijo deben tener paz? Porque en el mundo, ¿quién está en el mundo? Nosotros los cristianos. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Tendréis aflicción. Pero confiad, que era lo que hacía José, Elías. Pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Ahora, si vemos así rápidamente la vida de algunos hombres, de algunas mujeres en la Biblia, vemos que muchos de ellos efectivamente tuvieron bienestar, prosperidad, victorias tremendas, pero también enfrentaron aflicción, también enfrentaron pruebas, dolor, derrotas. Es decir, la vida cristiana tiene los dos ingredientes, el sabor dulce y el sabor amargo, ¿sí? Personajes como Abraham tuvo momentos, él era muy rico materialmente hablando, pero qué prueba tan fuerte cuando Dios le dijo sacrifícame a tu hijo, y él no se lo negó. Vemos los dos lados, el lado dulce y el lado amargo, ¿sí? Gente como Jacob, el mismo José que nos habló Félix, o sea, esclavo, lo golpearon sus hermanos. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento Dios estaba con él y lo bendecía. Gente como Jeremías, el rey David, Daniel, bueno, ni qué decir de Pedro, de Pablo, por nombrar algunos. Entonces, cuando hablamos de aflicciones del ministerio, pastores, porque el ministerio es muy hermoso, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo el ministerio, pero he tenido, como todos los hombres en la Biblia, el lado amargo y el lado dulce. El lado de fortaleza y el lado de debilidad. El lado de alegría
y de tristeza. ¿Sí? Esto significa, pastores Silvestre, Horacio, de que el ministerio lleva y conlleva e incluye pues cosas muy bonitas, como ver la gente cuando se convierte, cómo Dios los transforma, cuando vemos los milagros como los que narraba Félix de la Escritura. Ya tengo 20,000 testimonios, ¿no?, de eso, que alientan la vida, que animan a seguir. Pero la verdad es que también en el ministerio nos enfrentamos con las heridas, el dolor, el abandono, ¿sí? Muchas veces la soledad, la calumnia, la incomprensión, incluye la traición. Siempre vas a tener un Judas, siempre va a haber Judas, pero también va a haber Josés, ¿sí? Hay de todo en el ministerio. El asunto es que cuando un pastor no entiende esto, que ya está incluido, provoca desconcierto por su ignorancia del punto, del equilibrio que hay, y muchos terminan frustrados, se desaniman y tiran la toalla. Se dice que actualmente, nada más en los Estados Unidos, nada más, que son los que hacen encuestas, dicen los que las hacen que aproximadamente 500 pastores al mes abandonan el ministerio. ¿Se imaginan las ovejas? O sea, Dios se las encomendó y a la hora de la hora se echan para atrás, se acobardan o se desaniman. ¿Por qué? Porque se sienten traicionados, abandonados, incomprendidos. Entonces, esta enseñanza de asociar a Dios con el bienestar y la prosperidad ha creado expectativas falsas respecto al ministerio. Generalmente y por las redes sociales se suele ver a hombres de Dios así, que es exitosos y prósperos. Ay, yo quiero ser como él. Y cuando alguien les pregunta, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Ah, victorioso, triunfador. No es cierto. Puede ser algún área en la que sí, pero ¿qué tan cierto será eso? Lo que pasa es que como tienen otra enseñanza que no es muy equilibrada de la confesión positiva, dicen, no, yo lo rechazo, no lo creo, no, yo confieso bendición. Si hubo alguien que nunca se quejó, fue José. No hay una sola queja de él. Elías sí dijo, no, ya mátame, Señor. José no. Y sin embargo todo lo que pasó, ahí está. Bueno, pastores y sobre todo Silvestre, tu esposa, porque pues forman parte allí del ministerio, ¿no? Horacio, tu esposa también. Solo hay dos caminos que ustedes pueden seguir, solamente dos. Uno, evaden la cruz de Cristo, buscan su comodidad, buscan el éxito y la prosperidad, lo cual va a implicar que ustedes diluyan el evangelio. Ese es un camino que muchos han seguido, y ustedes han de estar enterados de que hay gente que sigue eso, o sea, pastores. Pero está otro camino. El otro camino es tomar la cruz de Cristo, ¿sí? Esto implicará persecuciones que te van a hacer llorar, ¿sí? Esto implica calumnias que los van a lastimar, soledad, traición, escasez. Sin embargo, Dios va a estar con ustedes si se mantienen firmes y fieles, así como José. Jesús fue muy claro cuando le advirtió a sus discípulos que iban a sufrir en su nombre. O sea, Jesús no engañó a nadie, a nosotros tampoco nos engaña. Sin embargo, hay quien engaña a otros haciéndoles creer lo contrario. Pero Jesús no, Jesús
habló la verdad y dijo en Mateo 10:24 lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, a Jesús en este caso, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A Jesús no solo le llamaron Belcebú, dijeron que era borracho, que era falso Mesías, le inventaron un montón de cosas. Una vez daba un rumor de que yo era espía del Vaticano. Hazme así. Y les puedo contar una de calumnias que la gente suele decir, pero ya el Señor los había advertido para que no les tome por sorpresa, Tampoco los quiero asustar, sino que encuentren el equilibrio, ¿sí? Jesús le dijo a un discípulo de él, le dijo que fuera a orar por uno que, yendo de camino, persiguiendo a los cristianos, se había convertido. ¿Quién era? Pablo, ¿se acuerdan? Este discípulo se llamaba Ananías y le dijo: ve y ponle las manos encima porque ha quedado ciego. Y el discípulo dice: no, pero ese es el que nos mete a la cárcel. Ve, le dice, y obediente fue, aunque él no sabía que se había convertido, él simplemente obedeció. Y yo me imagino que pensó: híjole, pues este es asesino de cristianos. Dice: bueno, si Dios me dice que vaya, voy a ir, aunque mi vida esté en peligro. No lo sé, pero él dudaba. Finalmente dice en Hechos 9:15 que el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo: ve Ananías, porque instrumento escogido me es o sea, Pablo. Yo lo escogí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego en el versículo 16 dice: porque yo le mostraré, o sea, a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quisiera decirles otra cosa, pero los estaría engañando. No, tienen que estar entendidos. Miren, una vez Pablo se despedía de un grupo de pastores que él había ministrado en la ciudad de Éfeso. Esto quedó registrado en Hechos 20, versículo 17. Dice que enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos o a los pastores de la iglesia ahí en Éfeso. Pablo los llamó. Cuando vinieron a él, les dijo el apóstol Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, o sea, como hombre de Dios, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Noten eso. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice Pablo, he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, o sea, algo interno, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Está incluido. Pero ¿saben? Pablo no huyó. Él había aceptado el llamado, como tú lo aceptaste, Silvestre, y tú también, Horacio, y junto con toda tu familia. Ya no se pueden echar para atrás, ¿verdad que no? Imagínate abandonar el rebaño. Yo he hablado con pastores que me llaman:
pastor, ya no puedo más. Uno, dos, tres de casas de oración, pero también otros que no son de casa de oración. Tengo muchos amigos. Pastor, ya voy a tirar. No, no, espérate. Vas a abandonar a las ovejas que Él te entregó. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Y gracias a Dios reaccionan. Pero un pastor que abandona su congregación porque está sufriendo mucho es como un esposo que abandona a su esposa y a sus hijos. Y el abandono no es de un ministro. Puedes ser abandonado tú, pero ustedes jamás abandonar. Apóyenlos con un amén. Un hombre del siglo XVIII, muy conocido, dijo lo siguiente: el ministerio es un asunto que agota el cerebro. Agota el cerebro, impacta el corazón y desangra la vida de un hombre si lo atiende como debe de ser. Sí, es la verdad. Es la verdad. Este mismo hombre narraba en una historia. Más bien, él no la escribió, sino que un contemporáneo de él la escribió lo que este hombre hacía. Resulta que tenía una iglesia muy grande en Inglaterra, de 10,000 personas, hace 200 años, o sea, era bastante popular, Dios lo usaba mucho. Y tenía un seminario bíblico donde preparaba pastores para el ministerio. Y cuenta que cuando alguien venía a estudiar para servir a Dios, prepararse y servir a Dios al ministerio, decía este hombre: yo procuraba desanimarlo en este sentido. Oye, ¿tú quieres servir a Dios?, les preguntaba. Sí, con todo mi corazón, porque cuando uno empieza y no, sí, ¿cómo es? Y no medimos a veces. Y lo peor, si nos enseñan mal, no hombre, al rato andamos con la cobija arrastrando. Dice, entonces yo procuraba desanimarlos. Oye, ¿de veras quieres servir a Dios? Si me contestaban que sí, yo seguía insistiendo. Oye, ¿estás dispuesto a la difamación? Bueno, pues sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás dispuesto a que te traicionen? Dice, si después de un momento de plática ellos seguían firmes en sí, 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 los admitía en el instituto bíblico. Y los que titubeaban, ay, ¿a poco se trata de eso? Ay, ¿a poco? No, ¿sabes qué? No, aquí no, este instituto no es para ti. Porque el ministerio no es nada fácil. Y hablando de soportar aflicciones como las de José, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, Pablo le dijo: tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay de soldados a soldados, ¿no es cierto? Hay buenos soldados, otros son medios cobardes. ¿Se acuerdan la película esa del soldado Ryan, del rescatando bueno, los que la vieron? Había un soldado que era bien cobarde, ¿se acuerdan? O sea, atacaron y él le pasó un alemán así, o sea, temeroso, o sea, y por culpa de él murieron compañeros. Y Pablo dice, toma la analogía de un soldado, y todos la entendían, porque en aquel tiempo pues eran tiempos de guerra, los judíos siempre estuvieron en guerra. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Yo tuve un amigo, él ya murió, ya está con el Señor, estudiamos juntos en el seminario bíblico, y él me contó cómo es la vida de un soldado. Él fue marín del ejército de los Estados Unidos. Nadie sabía, pero un día pues yo hice amistad con él. Me dijo, oye Chuy, te voy a contar algo de mi vida. Yo sabía que venía él de Estados Unidos, él era latino, pero yo sabía que venía de los Estados Unidos. Y dijo, fíjate que yo fui soldado en Vietnam. No me digas.
Dice, mira, no me gusta contar, pero a ti te voy a contar algunas cosas. No, 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 hermano. Mira, de verdad un soldado padece hambre, sed, frío, miedo, sufre, no es nada fácil. Dice, ¿sabes cómo nos dormíamos en esos terrenos tan pantanosos? Poníamos varas de bambú, las metíamos debajo del brazo y nos dormíamos así, con el rifle aquí, cubiertos de ramas, y unas sanguijuelas de este tamaño, me dicen. Estábamos en guerra, por días no comíamos. Luego algunos que se acobardaban, algunos se suicidaban, otros se metían en las drogas. ¿Quién sabe cómo las conseguían? No es fácil. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, Timoteo estaba bien entendido. En México no hay una cultura de mucha milicia. Hemos tenido guerras, pero ya hace siglos. Pero por ejemplo los Estados Unidos y otros países siempre están en guerra. Y ellos saben, cuando se enlistan en las filas del ejército, ellos saben todo lo que van a exponer. Ustedes están ingresando en las filas del ministerio y Pablo le dice, vas a tener penalidades, pero súfrelas, sopórtalas como buen soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo 4:5 le dice, pero tú sé sobrio en todo. O sea, mantente en tus 5 sentidos, mantente en equilibrio emocional, espiritual, soporta las aflicciones, le dice. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese era su ministerio. En el caso de ustedes son pastores ya en función, ¿verdad? Cumplan su ministerio. Y los que ya son pastores, como Edgar, su esposa, otros que están aquí acompañándonos, cumplan su ministerio fielmente. Aunque llore, aunque llores, aunque sufra, aunque sufras, aunque padezcas, aunque padezcas. Entonces, hermanos, el ministerio implica múltiples y diversas situaciones. No son fáciles muchas de ellas, pero tenemos que enfrentarlas con paciencia. Primera de Pedro 1:6 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis. Se refiere a la salvación. Dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. La traducción más que traen versiones nuevas lo traducen cuando sea necesario, porque todos somos formados, ¿no? Tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, porque la aflicción enmienda el corazón, el quebrantamiento humilla, y este puede venir de muchas maneras, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perece, se prueba con fuego, así sea hallada vuestra fe en alabanza. ¿Qué cosas pueden enfrentar en el ministerio? Una de ellas es oposición. Va a haber gente que se oponga al trabajo ministerial, como Pablo le dice a Timoteo, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también algunos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Va a haber gente que se les opone, siempre va a haber gente así, que uno dice, o sea, si no estás entendido, te desconciertas. Dices, ¿cómo? Si yo lo vi tan espiritual. Sí, pero ahora se te pone al tiro, se te pone al tú por tú, se te revela, te resisten. Una vez alguien vino conmigo y me dijo, ¿y usted qué se cree? Yo le dije, nada. ¿Por qué? No, es que le digo, bueno, soy el pastor, somos iguales tú y yo como seres humanos,
pero a mí me tocó ser el pastor. No, que yo y que no me gusta y que no sé cuánto. Lo siento mucho, le digo, el pastor sigue siendo yo. A mí Dios me dio la responsabilidad, a ti no. En lugar de estar ahí peleándome y resistiéndome, ayúdame, compadre. Sin embargo, va a haber algunos que se opongan. Y ustedes que están oyendo allá, tranquilos, no, porque no sabe uno. Por eso cuiden su corazón. Dejen que el pastor haga su trabajo, ayúdenlo, apóyenlo. No resista como a Moisés. ¿Se acuerdan cómo murmuraban aún contra él? Rebelión es otra. Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés. No nos gusta la mujer que tomaste por esposa. Había tomado una cusita, una africana, etíope, de tez morena, era una negrita, y no le gustó a él. Sí, a él sí le gustó. Y se rebelaron contra Moisés. Hay gente que se rebela tendrán sus momentos. Pero lean la vida de Moisés, cómo enfrentó la rebelión. Oró por ellos, le pidió al Señor por ellos. El abandono. Va a haber gente en la cual ustedes depositen confianza y un día de pronto los abandonaron. Jesús fue abandonado. David, el rey, sufrió el abandono. No les extrañe si gente que ustedes consideraron en ese momento cercanos los abandona. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:15 lo siguiente: ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron algunos hermanos que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron, me dejaron. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. O sea, los que estaban cercanos a él, no les sea tomado en cuenta. ¿Se fijan cómo no había rencor? Ni se les ocurra. Pídanle gracia a Dios de que sus corazones no se amarguen contra el rebelde, el que se opone, el que los abandona. Porque hasta el día de hoy jamás he visto que un rebelde, que un murmurador, que alguien que se opone a la obra de Dios sea bendecido. Nunca lo he visto. En más de 40 años de ministerio he visto y he comprobado una y otra vez que quienes se portan así, Dios muchas veces los corta. Pero ustedes cuiden su corazón. Amén. La traición, pues ni se diga. ¿Quién es el traicionero más famoso de la Biblia? Judas, y era uno de los cercanos a Jesús. Hay una serie en la televisión que estábamos hablando hace rato, ¿no? Y dice Félix: no, está muy interesante porque hay muchos principios de liderazgo. Y sí, estábamos comentando, y sale el traicionero. Es que siempre hay traicioneros. Nada más cuídate que tú no seas el traicionero. Nunca traiciones tú a nadie, porque ustedes son ministros. Pero ¿y qué con los que nos traicionan? A Jesús lo traicionaron, a Pablo lo traicionaron. El que calumnia, pues ni se diga, ¿sí? La calumnia es otra cosa que se van a enfrentar. Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Déjenme contarles algo que les puede ayudar a guardar, cuidar sus corazones. Hace unos años había un hermano en casa de oración que era de esos que calumnian, traicionero y bien mala onda. Calumniaba, difamaba. Pues un día se le muere su mamá
Y era tan apegado a su mamá, este hermano, estaba destrozado. Y yo andaba fuera del país. Y el pastor Toño Ortiz me habló y me dijo: oye, fíjate que se murió la mamá de fulano de tal. ¿Cómo? Y ya tenía una lista larga de todo lo que hacía. Entonces, bueno, ya colgué el teléfono y el Señor me dice: este es el momento en que tú vas a comportarte como ministro. Híjole, yo ya sabía lo que me estaba insinuando el Señor. Yo nada más le dije: Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué? Yo lo hago, yo de verdad lo hago, Señor. Me dice: mira, no tiene dinero para enterrar a su mamá. Y yo: ¿y tú vas a pagar el entierro? El que quería enterrar yo era el otro. Y me dice el Señor: ¿lo vas a hacer o no? Le dije: sí lo voy a hacer. Y le hablé al pastor Adrián, que está aquí, y le dije: oye, pastor, te voy a pedir un favor. Ya ves que se murió la mamá de fulano de tal. Sí, ya me enteré. Bueno, mira, Toño te va a dar un dinero. Yo no estaba presente. Y vas con este hermano y le das nuestras condolencias y le das ese dinero. Y el pastor fue aquí presente. Y al otro día yo le dije: ¿qué tal, cómo te fue? Dice: pues llevé, te encargo. Dice: cuando ya estaba ahí, saqué mi cartera, porque Dios así me dijo: dale todo lo que traes ahí. Y si saqué todo lo que tenía en mi cartera, íntegro así, dijo: toma. Y el otro, el calumniador, el difamador, el traicionero, pues ¿qué cara creen que puso? Estaba así. Terminó llorando y diciendo: gracias, no tenía para enterrar a mi mamá. Ahora, con esa historia no me la estoy dando de que yo soy el bueno de la película. No. Pregúnteme si luché en mi corazón. Claro, pues a quién le gusta que le digan cosas, que lo difamen, y que digan mentiras. Pues a nadie. Pero esas van a ser las oportunidades que ustedes tengan para demostrar que son verdaderos hombres de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Fíjate, en 1 Corintios 4:11, Pablo dijo: hasta esta hora padecemos hambre. Wow. Pues no que muy prósperos, pues. ¿Ven? Nada que ver. Hasta esta hora, o en ese momento, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. A veces no hay mucho cambio de ropa. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Ante los ojos de esas doctrinas raras que andan por ahí, Pablo es un fracasado, ¿a poco no? Pero ese no es el espíritu de la Biblia. Y finalmente, en 2 Timoteo 4:1, que citamos en la mañana o a mediodía, lo quiero leer de nuevo. Dice 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
Eso ya lo explicamos en la mañana. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, corrígeles sus conductas, fórmalos en su carácter, reprende lo que no está correcto, repréndelos, exhorta. Lo que nos compartió Félix hace un rato es parte del trabajo de un pastor. Eso es lo que se llama una enseñanza bíblica de exhortación, o sea, de animar y de consolar. ¿A poco no les animó el mensaje? Porque es probable que algunos de ustedes estén pasando en una situación de necesidad, una situación de aflicción, y sin embargo Dios estaba con José, Dios estaba con Elías. Bien por el pastor Félix, esa es parte del trabajo. Ahora, uno muchas veces no sabe, pero estoy suponiendo nada más, el mensaje que él predicó es probable, porque a mí me ha pasado, no estoy diciendo que esa es la situación de él, que Dios les dé un mensaje como el de Félix y tú estar en una situación predicando y estás en una situación así. Pero si ustedes no miran a su situación, sino ven al grande, al que es el gigante, al que es el todopoderoso, van a experimentar eso y muchísimas más cosas. Algo que me gustó mucho, me gustó todo el mensaje, pero algunas frases que dijo Félix cuadran perfectamente con esta área del ministerio. O sea, no solamente es regañar a la gente, no solamente es redarguirles o estarles corrigiendo, también se les anima, también se les consuela, también se les fortalece. Y ese es el equilibrio, ¿sí? Entonces le dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Toda paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu en la persona. Y doctrina, pues es la enseñanza bíblica. Estudien la palabra, dedíquense, métanse. Y cada vez que se paran en el púlpito, alimenten a la gente, repréndanlos, redargúyenlos, pero también anímenlos, también consuélenlos. ¿Por qué? Porque así como nosotros necesitamos consuelo, las ovejas también. El otro día hablaba con un pastor que tuvo una situación con uno de sus miembros de su iglesia y se disgustaron entre ellos, se dijeron cosas, se ofendieron. Entonces, como viven en otro país, yo los convoqué por una conferencia vía Zoom, o sea, en la computadora, ¿no? Ahí que ves en vivo. Entonces, a ver, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasó con ustedes? No, pues que quién sabe, que estaban ahí alegando y yo escuchándolos. Entonces le digo al pastor, le digo: oye, pastor, me dirijo a ti primero, porque a ti Dios te exige más que a él. ¿Por qué? Porque tú eres el pastor y a ti Dios te demanda más que a él. Entonces tú, pastor, pídele perdón. No, pero pídele perdón. Tú tienes que ser ejemplo. Y que se humilla el pastor, se humilló. No, ¿sabes qué? Sí, perdóname. Y lo mencionó por nombre. Perdóname, mira, sí, es que me faltó liderazgo, me faltó sensibilidad. Sí, no, disculpa. Y el otro, yo lo vi como empezaba a ser desarmado, porque estaba así como así como se ponen algunos, usted sabe, ¿no? Estaba así enojado, muy digno él. Y empieza a disculparse. Y no, voy a orar por ti, perdóname. Y el otro, yo le vi en su rostro cómo se empezó a desarmar. ¿Entienden eso, no? Y empezó a bajar la guardia. No,
No, usted perdóneme a mí, pastor, es que, mira, aquello terminó como debe terminar. No hay por qué pelearse ni irse a ningún lado, y mucho menos dividir la iglesia. La humillación es algo que yo le dije a este pastor, porque al principio, pues yo entiendo eso, yo soy humano, estaba herido el pastor. Yo le dije, cuando le dije humíllate, él dice, no, pero es que yo en esto no soy culpable. Entonces yo le dije, escúchame bien, ¿a quién crucificaron en tu lugar? Y dice el pastor, no, pues a Jesús, y era inocente o culpable. No, ya nomás le hizo así, pues entendió. O sea, nosotros éramos los que deberíamos ser crucificados, ¿sí o no? Nosotros éramos los culpables. Sin embargo, Jesús, el inocente, lo crucificaron y se humilló a sí mismo. Dice, sí, ya entendí. Dice, perdóname. Y se reconciliaron. Y yo creo que van a caminar ahora mejor, ¿verdad? Todo eso y más involucra el ministerio. Que no digan que no se les dijo, porque un día van a estar en esos momentos difíciles. Pero acuérdense de esto. Ustedes saben, porque yo sé que ustedes son gente que lee la Biblia. Se ve cuando alguien lee la Biblia, porque lo que compartieron los dos, pura Biblia. ¿Sí? El asunto es el tema que tú tocaste, que sean no solamente oidores, sino llegará el momento de ser ¿qué? Hacedores. Y ahí es donde hay que perdonar al traicionero, ¿verdad? Al que te difama, al que te calumnia, orar por él. Eso va a guardar su corazón. Yo suelo decir que yo no podría ministrar la palabra de Dios ni al Señor ni dar un consejo si tuviera amargura en mi corazón. Porque cuando uno está amargado y dolido, lo manifiesta en el púlpito y la gente se da cuenta. ¿Y qué culpa tienen las ovejas de que nosotros les derramemos nuestra amargura y dolor? No, no es justo, ¿verdad? Así es que sufran penalidades. Vamos a orar por ustedes para que Dios les dé la gracia, porque se necesita la gracia de Dios. Como Dios le dijo a Pablo cuando estaba sufriendo el aguijón, ¿se acuerdan? El aguijón puede ser de muchas maneras, de muchas manifestaciones. Bástate mi gracia, le dijo. Va a haber ocasiones en que solo su gracia les debe bastar para seguir adelante. Y ustedes, hermanos, ayuden, sean humildes también, reconozcan sus errores, déjense dirigir, sean obedientes y verán que funciona mejor. ¿Sí? Porque a fin de cuentas todos vamos hacia el mismo destino, ¿no es cierto? Con el Señor, y Él vendrá por una iglesia a la cual está limpiando y purificando. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bien, le voy a pedir a Horacio y su esposa, y también a Silvestre y tu esposa, que vengan aquí arriba. Vamos a orar por ustedes, pásenle, nomás ahí ayúdale. Vamos a pedirle al pastor Adrián que nos ayude a orar. ¿Ya se están arrepintiendo? ¿O qué? Gracias a Dios. Bien, acérquense para acá. Bien, vamos a orar, vamos a invocar. ¿Le puedes bajar un poquitito la música? Un poquitito. Gracias.
vamos a invocar al Señor para que Dios derrame gracia sobre ellos. ¿Se pueden poner de pie todos? Extiendan sus manos hacia acá. Vamos a pedirle al Señor que los bendiga, les dé gracia, crezcan en el conocimiento de Cristo, les revele sus misterios y ellos cumplan con su ministerio. Pongamos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Horacio, su esposa, de Silvestre, su esposa, sus hijos, Señor, que hoy entran de lleno en una nueva etapa en sus vidas, Señor, consagrados totalmente a tu servicio, como soldados que se enlistan en el ejército. Así ellos ahora forman parte de la lista de ministros a los que tú llamaste, les diste tu Espíritu Santo y les das tu sabiduría, Señor. Llénalos de sabiduría de lo alto como llenaste a Moisés, a David, a Salomón. Darles el corazón de José, que no se quejaron, no se quejó y soportó con paciencia las pruebas que se le presentaron. Y tú estuviste con él, Señor. Invocamos tu presencia, que siempre esté con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos, Señor. Cada vez que ellos abran su Biblia, tú les reveles los misterios, las cosas escondidas que revelas a los sencillos, para que ellos las compartan a sus hijos, ellos como varones, a su esposa, a sus hijos, y finalmente la congregación que tú has puesto en sus manos, Señor, bajo su cuidado. Dales esa gracia, Señor. Cuando vengan las pruebas y las aflicciones del ministerio, que ellos se acuerden que tú estás con ellos, que tú los llamaste, pero que no les escondiste de que hay un precio a pagar como ministros. Pero tu gracia, Señor, los sostendrá. Tu gracia les será suficiente. Cuando estén en el momento de escasez, tú enviarás los cuervos que les lleven comida. Cuando estén en sus momentos de soledad, tú enviarás, Señor, siempre un alma, alguien, tu palabra misma, que consuele sus corazones, para que ellos también puedan consolar el corazón de tu pueblo, de tus hijos, Señor, a quienes tú y por quienes tú pagaste un alto precio, derramaste tu sangre y hoy les encomiendas a ellos que cuiden a tus ovejas, Señor. Una pequeña porción de tus hijos, y que al final de sus días o cuando tú vengas, ellos rindan buenas cuentas. Y el príncipe de los pastores aparecerá y dará la corona de la vida a sus siervos, a los que a pesar de todo se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles hasta el último día de sus vidas. Padre, los consagramos al ministerio, pedimos también por los hermanos que estarán a su cuidado, que también les des un corazón noble, que les des entendimiento, trabajes en ellos para darles un corazón humilde, obediente, porque de esa manera alcanzarán a más personas hacia Cristo y serán salvas y estarán con todos allá en el cielo, donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Mientras aquí seguiremos, Señor, seguiremos caminando, seguiremos adelante, cumpliendo el ministerio que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un aplauso al Señor, hermano. El Señor es digno de gloria, de honra, de alabanza. Que Dios cumpla sus propósitos en sus vidas, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Acuérdense de cuidar a sus pastores, hermano. Muchos renuncian, dice el pastor. Estamos muy contentos, hermanos, por lo que está sucediendo. También ahí está ya Carlos trabajando en Zamora, Toño en Zacapu, creciendo, aprendiendo la obra del Señor. Y yo sé que todo lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer, porque Él es soberano. Y es por su gracia que somos instrumentos para Él, y que cumpla el Señor sus propósitos en nuestra vida, será lo mejor que nos pueda suceder en nuestra existencia. Den un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Pasen a su lugar, hermano. Felicidades. Felicidades.